Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Bueno, Rodolfo, lo suspende. hasta aquí lo suspende, seguramente esto no va más, 44 y medio. Que se metieron en la cancha, empezaron a arrojar agua. Te digo, me parece que se están apurando un poquito porque... Bueno, ahí están prendiendo las mangueras, Julio, empiezan a arrojar agua, por lo menos al sector del Almirante Brown Baja. Mayo de 2011, Buenos Aires, Argentina, se enfrentan en Avellaneda los dos equipos locales, el clásico de Avellaneda, Independiente contra Racing. Estamos rodando para Canal Plus el reportaje Entre Barras Bravas, llevamos ya un mes de trabajo y acompañados por dos policías nos metemos en el estadio Independiente, empezamos a subir las escaleras y nos encontramos, oh casualidad, oh qué suerte, frente a frente con la barra brava de Independiente. Ahí está entre la multitud el Bebote Álvarez, que era el jefe de la barra brava, con el que unos días antes había hablado por teléfono para pedir una entrevista y me había pedido $10.000 y le dije que nosotros no pagamos por tener entrevistas con gente y más con delincuentes. Y bueno, rápidamente su cabeza, imagino que entre las drogas y el alcohol, hizo el vínculo entre ese periodista que lo había llamado para pedirle la entrevista y nosotros. Así que ordenó a sus muchachos que se nos tiraban encima, nos dio una paliza, la policía salió corriendo. Bueno, fue una paliza de campeonato que salió en todos los medios, en Argentina, en España. Al final, bueno, pues esa cosa de la vida nos terminó pagando la cámara, pero fue de los golpes que me han dado en este trabajo en las zonas más violentas del mundo, uno de los más grandes. La verdad que fueron 300 contra 2. Y yo en mi caso me protegí, se rompió la cámara porque me la puse arriba de la cabeza. Es curioso porque un año antes, también ya preparando este tema de Barras Bravas, había estado con el club River Plate el día que habían descendido de categoría y los fans o los hinchas o estos, bueno, innombrables en realidad, no merecen adjetivos, se habían vuelto locos y habían salido a la calle a destruir todo. El tema es que la gente no puede salir. Los jugadores de River están llorando algunos, Han hecho lo que pudieron, le faltó equipo. River sumó individualidades. Y uno me pegó con un hierro y le pegó a la cámara, a mi pobre Sony 200 de aquella época. Y la cámara sobrevivió y mi cabeza sobrevivió porque la cámara paró el golpe. Así que esa cámara tenía mucha historia, me dio pena que se rompiera, perderla. En la guerra y en las zonas más violentas del mundo, donde he pasado 20 años, me han dado unas buenas somantas aquí y allá. A veces me pregunto cómo tengo la nariz todavía en su lugar. Supongo que la mayoría no las merecía y que alguna que otra sí. No sé, de joven era bastante más altivo. También quien me mandaba a meterme en lugares con la cámara, siendo blanco, siendo alto, bueno, nada discreto. Y de alguna manera yo, justificadas o no, algunas me las busqué sin saberlo. Recuerdo de la lista que tengo de situaciones violentas, humillantes, donde otro ha abusado de alguna manera de mí. Tengo docenas en aeropuertos, en puestos de control. Claro, tú vas ahí con tu cámara como periodista freelance, vas muy jugado, sin ninguna protección, ¿no? Recuerdo estando en Sudán en el año 2005, estaba la guerra entre el norte y el sur de Sudán, una guerra que llevaba 40 años, brutal, con miles de muertos, y estábamos a orillas del río Nilo. De otro lado se escuchaban los ruidos de los sonidos de los disparos de los Kalashnikov. Y me fui a un bar para tomar algo, para desconectar un poco de aquella cosa tan estresante que era el sur de Sudán en el año 2005, con la guerra todavía en marcha con el norte, a punto de terminar y a punto de firmarse ese tratado que luego permitió a Sudán convertirse en un estado de nombre tan original como este podcast, Sudán del Sur. Pero estaba por terminar la guerra. Sin embargo, bueno, todavía había escaramuzas y en ese bar me agarró un niño soldado. Ahí están dos etnias, los Nuer y los Dinkas, son altísimos, realmente imponen, y estaba con unos amigos en el bar, estaban bebiendo algo muchísimo, estaban ebrios, y uno de ellos se la agarró conmigo y me tuvo de mono de feria toda la noche, que jugamos al billar,
que me apuntaba con el Kalashnikov, que se reía de mí, que me hacía gracias en un idioma que yo no entendía y todos se reían, yo rezando por dentro, pidiendo por favor, me quiero salir de aquí, me quiero ir, no quiero estar más en este sitio. No recuerdo haber jugado muy bien al billar en aquella ocasión. Pondría excusa que la mesa estaba toda roída por la humedad y por el paso del tiempo y que estábamos en una tienda, bueno, una miserable choza en Sudán del Sur sin electricidad, pero la verdad es que estaba muy nervioso. Fueron horas angustiantes y cuando finalmente se distrajeron salí corriendo y me volví para el campamento donde vivía en aquella época, porque en Sudán del Sur en aquel momento no había ni carreteras, ni había una sola carretera. No, el aeropuerto daba mucha pena y no había ciudad, no había nada. Era una parte del mundo que llevaba 40 años en guerra con el norte del país, ¿no? En las favelas de Brasil recibí también un puñetazo de la nada una vez, por eso digo que me sorprende todavía tener la nariz en su sitio. Estábamos haciendo, año 2007, estábamos haciendo un reportaje sobre la violencia en las favelas y de la nada alguien me dio un golpe que me dejó tirado en el suelo. Después en la India también recuerdo, ya una década antes, de estar yendo en bicicleta por una autopista y que un policía me cogiera el pelo y me tirara la bicicleta y yo diciendo ¿qué está pasando? Y terminé en un calabozo. Seguramente no estarían permitidas las bicicletas por esa autopista, alguna razón habría, pero terminé en un calabozo. En 2008 en el norte de Afganistán, en Herat, donde estaban las tropas españolas e italianas durante los 20 años de presencia internacional de la misión militar europea y transatlántica en Afganistán. En Herat me metí, otra brillante idea, a rodar en un hospital. Supuestamente habría mujeres, no sé qué pasó, pero la gente se cabrió muchísimo, me sacaron a patadas. Y lo mismo podría decir de Gaza, donde he pasado tantos meses de mi vida en tantas ofensivas israelíes. Parece que un día llegó un líder de Hamas, yo estaba en la 5ª planta, donde está del hospital Al-Shifa, donde se opera a los casos más graves, y parece que los compañeros de este alto mando de Hamas estaban muy cabreados por lo que había pasado y la pagaron conmigo, así que también salí por patas de ese hospital. Una larga historia de poner el cuerpo a este oficio, que creo que la más curiosa, y la contaré en otro episodio, es la que me pasó en el Congo en 2008. Guerra del Congo, 5 millones de muertos, la mayor guerra es la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto, la Gran Guerra Africana, participado en todos los países de la región. 5 millones de muertos, de hambre, un conflicto, yo creo, el más oscuro que he cubierto en mi vida. Estuve 3 años rodando un documental, La guerra entre las mujeres, que podéis ver en Netflix, sobre la violación como arma de guerra, testimonios de aquellas mujeres, creo, de los más valientes, admirables, resilientes que he recopilado en mi vida. Y un buen día en esos 3 años, al principio sobre todo, cometí un error de principiante, me confié demasiado y me fui a rodar al mercado de Bukavu, que es el epicentro un poco de las operaciones militares. Está pegado a la frontera con Ruanda, entonces hay mucha violencia, y están también los minerales como el coltán, que son un poco la base del conflicto. Y cometí un error de ponerme a rodar en medio de un mercado lleno de gente con la cámara. Bueno, vino la policía secreta congoleña, me metí en un coche y me llevaron a un calabozo. No quiero entrar en muchos detalles de lo que pasó en ese calabozo ni de cómo salí, lo guardo para otro episodio porque es una historia muy graciosa en el fondo. Ahora el tiempo, como decía Woody Allen, tiempo y distancia es igual humor, ¿sabes? Trauma y distancia o dolor y distancia es igual humor, pero sí recuerdo el día que, muy a su pesar, los 2 matones que me habían detenido acusándome de espía, y yo estaba bastante cojonado porque había 2 noruegos que llevaban años en una cárcel del Congo acusados de espías, una acusación bastante normal en la guerra, pero absurda, y nada, de espía no tenía nada, pero gracias a otra persona logré salir de ese calabozo y logré que estos 2 matones de barrio de los servicios secretos congoleños me llevaran hasta la frontera con Ruanda con la promesa de no volver más, algo que obviamente a los 2 meses ya estaba de vuelta. Y recuerdo que el puente que cruza el río Rusizi, aquel puente que en 1994 cruzaron millones de refugiados huyendo del genocidio ruandés, recuerdo que cuando cruzaba aquel puente lo saludé con una gran sonrisa. Obviamente no me devolvieron la sonrisa, y después de la cabecera os contaré por qué fue un saludo sonriente.
Bienvenidos. Pocas personas se han metido en tantos charcos como nuestro querido presentador, Hernán Zin. Reportero de guerra, escritor, cineasta, autor de una veintena de películas y una docena de libros. Nominado a los premios Emmy, Grammy y Goya. No se ha dejado una bomba sin esquivar, aunque quizás alguna esquirla le haya tocado la cabeza. Ha estado en cuanto conflicto o catástrofe ha sucedido en los últimos 20 años, y eso le da una forma única de ver la vida. Una forma de entender la realidad que comparte con nosotros. Señoras y señores, en el podcast de Hernán Zin. Lecciones de una vida en guerra. Bienvenidos a este podcast de nombre tan original. Antes de contaros por qué sonreí a aquellos dos agentes secretos congoleños cuando me alejaba de ellos rumbo a Ruanda y les levantando la mano en alto les dije adiós, ahí os quedáis, me he salvado de estar preso años en una cárcel del Congo, una cosa que seguramente muy lóbrega, ya me imagino, me imaginaba en aquellos días del calabozo, bueno, pijama a rayas, comida insalubre y sodomía asegurada, pero bueno, eso fue lamentablemente, bueno, afortunadamente nunca sucedió, pero voy a explicar por qué sonreí, pero primero quiero hacer una nota semántica muy sui generis, a mi estilo. Si queréis escuchar cosas coherentes tenéis otros podcasts, periódicos, cosas sensatas, tenéis mucha otra gente. Bueno, lo mío es mi mundo, el mundo de la guerra, traído aquí a Occidente, y mis teorías. Esta teoría lingüística es muy curiosa, ¿no? La tengo hace años dando vueltas en la cabeza. Me sorprende que en inglés haya esta pasión por relacionar lo que le pasa a la gente o situaciones con los excrementos de los animales. La razón la desconozco. Esta es una suerte de coprofilia lingüística, que cada uno imagine las razones de ese diccionario marrón que debe haber por algún lugar del mundo. Solo os puedo decir que bullshit, que es mi palabra favorita, no bullshit, quiere decir mentira, engaño, falta de verdad, estupidez. No hay estupidez, no bullshit, esa es una de mis favoritas. Después está lo que es dog shit. Dog shit, que es mierda de perro, literalmente, se aplica para alguien que tiene muy mal aspecto. Como si hubiera pisado una caca de perro gigante y lo cubriera los pies a la cabeza. También se usa cuando algo es un problema. This is such a dog shit, ¿no? Este es un problema muy grande. Ergo, una carta de Hacienda o del banco y dices, bueno, menuda mierda de perro que me acaba de llegar. También está lo que se llama el horse shit, que es como el bullshit, pero más grande aún todavía. En vez del toro es del caballo, y es como, en español sería como, venga, no me jodas. Esto, horse shit, no me jodas. Esto ya es una mierda de caballo enorme, no me toque las narices. Si una persona pierde los papeles, se vuelve loca o hace cosas impredecibles, se la asocia con las heces de los murciélagos, será por la forma tan desquiciada en la que vuelan los murciélagos, un homenaje a mi hermana que saca a pasear al perro por la urbanización en la que vivimos aquí en Madrid, con una manta en la cabeza porque tiene miedo que se le enganche un murciélago en el pelo. Cada uno tiene sus teorías y sus métodos de defensa ante estos animales. Esto se llama bad shit. Bad shit, imagino que también se podrá decir a una secuela de Batman que es muy mala, ¿no? Que lo son casi todas. Has ido al teatro, al cine, te has gastado una fortuna y sales diciendo, bueno, esto es bad shit. Una cosa que he visto en el Congo, durante los 3 años que estuve rodando La guerra contra las mujeres, en casa de Lorena Aguirre Cardazo, que es una madrileña que hace una labor extraordinaria por salvar a los chimpancés. Empezó con un pequeño santuario, ahora tiene uno enorme en la zona de Luiro, en un parque natural. Es una mujer que no tiene el reconocimiento que merece. Lo que ha hecho Lorena es impresionante, sola en la guerra, construir un imperio para salvar a los chimpancés. Y no solo a los chimpancés, a los niños soldados, a las aldeas, porque ella entiende que si no salva a esas aldeas, se van a seguir comiendo esos chimpancés, ¿no? Van a seguir o teniéndolos de mascota. Entonces, entiende muy bien que hay que recuperar el ecosistema, el tejido social para salvar a los chimpancés, que no vale solo con el santuario, que hay que cambiar toda la lógica de la región. Entonces, como he ido muchas veces a casa de Lorena, me quedaba en su casa cuando estaba haciendo la guerra entre las mujeres, vi de primera mano cómo cuando un chimpancé se enfada, lo que hace es agarrar sus heces y lanzársela al otro, ¿no?
Eso es lo que se llama ape shit. En alguna ocasión me ha lanzado alguna, me ha agachado, he tenido la suerte de que no me diera de lleno, pero bueno, cuando un amigo, colega o alguien te está poniendo a parir, te pitan los oídos, eso es que te está lanzando mierda de chimpancé, mierda de mono, ape shit, otra palabra del diccionario. Después está una que me encanta, que es whale shit, que es las heces de las ballenas. Cuando tienes un problema muy grave, estás deprimido, llegas a ese momento en el que, por favor, llamemos a Marian Roja que nos salve, paremos el mundo, me voy a suicidar, estoy muy mal, eso es whale shit. No sé bien por qué la mierda de las ballenas tiene este significado en inglés, supongo que porque pesan mucho y van al fondo del mar, aunque bueno, si hay algún biólogo que nos esté escuchando que me diga si es cierto o no, quizás flotan. Bueno, es una teoría que tengo de por qué whale shit, mierda de ballena, es algo que significa que estás en el fondo de un pozo o en el fondo del mar. De este maravilloso jardín lingüístico fecal, disculpadme que sea, si he sido soez, no era mi intención, sabéis que soy siempre muy elegante, pero bueno, el inglés tiene esta cosa tan flexible, bueno, por algo es la lengua franca del mundo, de componer palabras y es muy creativo y me gusta en ese sentido, pero bueno, traducido al español todo suena bastante crudo, ¿no? Me guardo un animal para el final y ya os contaré por qué. Volvamos al momento en el que saludé a aquellos dos hombres, como el libro de Emil Kundera, me acuerdo, su último libro que habla de un gesto hacia una mujer con la mano, que es el primer relato que es bellísimo. Ese gesto no lo olvidaré nunca, ¿no? Salía del Congo, cruzaba allá Ruanda diciendo, me he salvado de ir a prisión, cabrones de los agentes secretos, no tenéis nada mejor que hacer en un país con hambruna, con guerra, que un tipo que está rodando con buenas intenciones para dar voz a unas mujeres que están sufriendo violaciones masivas, brutales. En aquel momento el Congo era capital mundial de la violación, era terrible, usaba como arma de guerra, vinieran a por mí, me maltrataran, me acusaran de espía y todas esas ridiculeces, el absurdo de la guerra. Si algo que define en sí la guerra es el absurdo, ¿no? En este sentido, os recomiendo Trampa 22 de Joseph Heller, creo que es el libro que mejor describe la guerra, Catch-22, que se ha convertido en una frase en Estados Unidos cuando algo es absurdo y no tiene salida, es un Catch-22. También la serie MASH con Alan Alda, la serie más vista de la historia de la humanidad, con más capítulos, más que Los Sopranos, que The Wire, digamos que Juego de Tronos, tuvo tropecientas mil temporadas, y una ácida crítica a lo absurdo de la guerra, ¿no? Alan Alda era ese médico en su tienda de campaña diciendo, ¿cómo puede ser que estemos trayendo aquí en Corea del Sur, estemos en esta guerra y vengan tantos chavales muertos y jóvenes, ¿no? Viniendo al idioma español, yo creo que Gila fue el que la clavó al describir la guerra. Creo que sus diálogos al teléfono describen como nada lo que es el absurdo de que unas personas decidan matarse las unas a otras por una bandera, por un escudo, por una frontera, por una supuesta identidad, siempre manipuladas sobre todo son jóvenes manipulados por gente mayor que tiene otros intereses que no son ni la bandera, ni la frontera, hay siempre intereses económicos, y en ese sentido Gila la clavaba, ¿no? Está el enemigo que se ponga. Lo que más me cabrea de la guerra, la bronca que tengo con mi mujer cuando vuelvo por la noche. Empieza, mira cómo vienes de guarro, que estás ido hecho un pincel, y cómo vuelves. Digo, ¿por qué hay que arrastrarse por el barro? Dice, pues pon periódico. Maestro Gila creo que define la guerra como yo no lo podría hacer en 10.000 palabras. Volvamos al momento del puente. Si no me enfadé, si les guardé a aquellos hombres un rencor breve en el tiempo, primero fue porque me liberé y me salvé, y segundo fue porque en la guerra, y este es el concepto más importante que quiero transmitir hoy, es nada es personal, nada es personal. Digamos, ellos hacían su trabajo, un trabajo bastante de mierda, dog shit, y el mío era contar la historia. Y yo había elegido estar ahí, no había razón por la cual me tomara lo que me habían hecho esos hombres, que me habían tratado bastante mal, como algo personal. Lo mismo con los Barra Bravas, lo mismo con el chaval soldado en Sudán en 2005, lo mismo con aquella persona que me dio el golpe de la nada en las favelas de Brasil, que me mandó a meterme en el morro, en el complejo alemán, tomado por el Comando Vermelho, que me mandó ahí con una cámara. Digamos, la rabia que me generaba esa ofensa, ese abuso, y he sufrido muchos, como dije antes, en checkpoints, en aduanas, de gente borracha, de gente que se pone un uniforme y se cree que vine a mandar el mundo.
me duraba muy poco, porque siempre entendí que no era personal, que no iba conmigo, que eran las circunstancias las que hacían que todo fuera de esa manera, ¿no? Sigo teniendo la nariz en su lugar, sigo sano, quizás la cabeza no tanto, pero el cuerpo bien, he tenido suerte. No ha sido otros compañeros a los que amo y recuerdo con tanto cariño como David, como Roberto, bueno, tantos como Miguel. Me siento un afortunado y, como digo, en la guerra la vida es bastante fácil en algún sentido, a pesar de ver tanto dolor, porque tenía tatuado a fuego que nada era personal. El que me echó del hospital a hostias en Herat, en Afganistán, lo hizo porque se le habrá cruzado un cable y habrá visto que estaba grabando a una mujer sin burka o lo que fuera. Son las circunstancias y yo elegí estar ahí. Por eso, ahora que llevo unos años aquí en Occidente, me cuesta mucho entender por qué todo es tan personal aquí en Europa, ¿no? ¿Por qué teniendo todo para ser felices, para colaborar, para cooperar, no hay violencia, hay carreteras, hay trabajo, hay seguridad? La gente tiene la piel tan fina, todo es personal, todo es la minucia, la envidia, el cotilleo. Realmente, ya llevo 5 años casi a tiempo completo aquí de regreso y no entiendo por qué antiguos socios, abogados, compañeros de viaje, coproductores hacen chicanas, te clavan puñaladas, te mienten. ¿Qué necesidad hay de aquí donde tenemos todo? Y cuando hay una discusión o se enfrentan los hechos, todo es personal. La gente tiene la piel muy fina, se lo toma todo a pecho, ¿no? Y yo mismo, estando aquí, me he empezado a angustiar, y estos problemas, que no son problemas, porque son cuestiones inventadas por gente que vive en una parte del mundo donde debería estar todos los días dando gracias y bailando y saltando y celebrando, se inventa estos problemas. Y yo también los sufro. Y en un momento me digo, pero macho, he estado 20 años en la guerra, ¿por qué me afecta tanto todo esto, ¿no? ¿Por qué también me lo estoy llevando a lo personal cuando toda mi vida no me he llevado nada a lo personal? En este sentido, me da rabia no aplicar lo que he aprendido en la guerra. Me da rabia yo mismo tener el ego. Yo creo que es el ego el que marca todo esto. El ego el que está enfrente y el ego mío, cuando le dices, mira, has hecho las cosas mal, y el otro te ataca y bueno, y entramos en un bucle de piel fina, y se crean problemas enormes como montañas cuando no debería haber ningún problema, ¿no? Cuando todos deberíamos estar aquí celebrando. Nos hemos ganado la lotería del código postal, hemos nacido en la parte afortunada del mundo. ¿Qué problemas tenemos? ¿De qué nos quejamos? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué cotillamos? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué, si tenemos todo para estar bien y en paz como sociedad, ¿no? Y para avanzar? Entonces, aquí me gustaría llegar a otra palabra del diccionario marrón, que es chicken shit. Es la mierda de pollo. La mierda de pollo se usa cuando alguien es chicken shit, es porque tiene miedo. Yo creo en el fondo aquí lo que nos pasa es que tenemos miedo. Miedo a sufrir, miedo a liberarnos del ego, todo es sacando pecho, miedo a escuchar al otro, miedo a pedir perdón, miedo a admitir nuestros problemas. Todos cometemos errores. ¿Por qué no vas a pedir perdón? Todos cometemos faltas, somos humanos, estamos llenos de contradicciones. ¿Por qué no se puede pedir perdón? ¿Por qué todo es personal? ¿Por qué todo se sobredimensiona? Me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Y el chicken shit es el miedo. Yo creo que tenemos miedo como sociedad de avanzar, de ser honestos con nosotros mismos cuando nos equivocamos, de pedir perdón, de aceptar el perdón ajeno, de buscar más una estabilidad, una paz, una hermandad, una fraternidad entre todos los que estamos aquí y que hemos tenido la suerte de nacer de este lado. Yo creo que el cambio climático es un gran ejemplo, ¿no? Es una batalla que no nos estamos poniendo de acuerdo entre todos para ganar. Seguimos con los plásticos, seguimos en ese bucle porque no estamos cooperando entre nosotros, no estamos sumando fuerzas porque hay muchos intereses y no podemos. Si nos sumáramos de base, podríamos terminar con esos intereses y empezar a salvar este planeta que es tan bello, ¿no? Creo que eso es un gran ejemplo. Y aquí mi aportación al lenguaje de Shakespeare, esta es una teoría propia y, como digo, sui generis. Si queréis escuchar cosas serias, tenéis gente mucho más seria por ahí. Yo creo que, y lo he visto en mis viajes, y lo he visto en granjas, la mierda de pollo, el chicken shit, lo impregna todo. Tú vas caminando y se pega en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, como sociedad,
Nuestro miedo transpira y está todo el suelo lleno de chicken shit, de mierda de pollo. Caminas y estás pegado, y lo tienes pegado a las zapatillas y lo sientes, ¿no? Sientes esa ansiedad colectiva. ¿Por qué tenemos ansiedad si tenemos hospitales gratis? No vamos a pasar hambre. ¿Por qué hay una crisis de ansiedad, de suicidios entre los jóvenes? ¿Qué está pasando? Mucho es las redes sociales, mucho es esta teoría de yo me merezco, porque yo me merezco. No, tú no te mereces nada. Ya bastante suerte has tenido de nacer de este lado del charco, ¿no? Entonces, tenemos chicken shit dentro, miedo, está el ego que nos habla y que nos dice las cosas, nos lleva por el camino equivocado. Y yo creo en ese sentido en la guerra tenía muy poco ego y por eso nada era personal, no iba contra mí, eran las circunstancias. Aquí tenemos mucho ego y ese ego también nos da un temor a ser lastimados, a no conseguir lo que queremos, a no tener esa felicidad que vemos que todos tienen en Instagram y al final se esparce y estamos rodeados de mierda, de pollo que pisamos y cada día estamos más empantanados, ¿no? Lamento la metáfora, es un poco desagradable, pero la siento así. Siento que cuando veo problemas con los bancos, con cosas que se solucionarían tan rápidas, con socios, con productores, con gente que viene a hacer un podcast y todo, estos pequeños conflictos del primer mundo son realmente tediosos, ¿no? Y lo primero, no llevarlo a lo personal. Lo primero, sacar a un lado un ego y empezar a ver si entre todos podemos empezar a construir una sociedad mucho más sana, valorando lo que tenemos, tomando perspectiva. Paremos una vez al día, respiremos hondo, salgamos de esta cosa aturdida, apresurada en la que vivimos. No en vano, el bien más escaso hoy en día es el tiempo, y no puede ser eso. Tenemos que tener tiempo para la gente que queremos. Y el chicken shit nos quita el tiempo para estar con la gente que queremos, para hacer lo que nos gusta, para crear. Seamos valientes, hagamos lo que nos gusta, dejémonos de tonterías, cooperemos, luchemos contra el cambio climático, hagamos obras de arte bellas, creemos cosas bonitas, pero siempre está la condición humana, el ego entre medio empañándolo todo, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, basta de chicken shit y vayamos al no bullshit. Basta de tonterías, de estupideces, de egos, de mentiras. No nos mintamos a nosotros mismos, no nos mintamos a los demás. Creo que esa es la clave. No bullshit. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. El podcast de Hernán Zin es una producción de Joyland. Dirección y guión, Hernán Zin. Participación especial, Joy. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda y Juanjo Contreras. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.